libertad de expresión. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí en este acto organizado por la Plataforma en Defensa por las Pensiones de Tenerife. Mi nombre es Ramón Pérez, yo voy a moderar esta mesa. Me acompaña Alicia Mujica, es abogada y miembro Mujica de la abogada y activista de los movimientos sociales de Tenerife, Luis Pérez Orichol, que es miembro de la Plataforma en Defensa de las Pensiones, y Federico Vida Clean, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Va a empezar a hablar Alicia. En general se le va a explicar un poco. Saben que hay unos recortes en marcha hace tiempo en el Estado español. Nos están atracando, nos están robando, pero aquí le van a explicar en detalle en qué consiste ese robo, ¿no? Tiene la palabra Alicia. ¿Se oye? Muchísimas gracias a todas y a todos por haber acudido esta tarde a apoyar este acto en defensa de los niveles de pensiones públicas y de la dignidad de las personas que reciben pensiones en el Estado español. Antes, cuando estaba sentada ahí, estaba viendo, ¿verdad?, el cartel de que no nos roben las pensiones, ¿no?, con el robo en rojo, ¿no? Y pensaba yo que técnicamente está perfectamente definido lo que está haciendo el gobierno del Estado español con las pensiones y en sí mismo con la solidaridad social que implica el tener que pensionar a las personas que ya no pueden trabajar, ¿verdad? Y es un robo porque el robo es cuando alguien se queda con las propiedades o el patrimonio, ya sea social, en este caso, ¿verdad?, de otra persona, y lo hace con violencia sobre las personas o sobre las cosas. Eso técnicamente es un robo. Y efectivamente es violencia económica la que está determinando la pérdida de derechos sociales, tanto de los pensionistas y las pensionistas como de los trabajadores y las trabajadoras, de las personas que están en desempleo, de los jóvenes, de los adultos, de toda la ciudadanía que lleva años desde el comienzo de la crisis y mucho antes perdiendo derechos sucesivamente sobre determinado nivel de derechos adquiridos que en este supuesto Estado social, ¿no?, en el que vivimos. Un Estado social se entiende que es social porque existe un cierto contrato social, existe unas necesidades que a través de la solidaridad económica del pueblo se ven satisfechas, ¿verdad? Ya sea a nivel contributivo o no contributivo, las pensiones son un derecho que nos hace sociedad, que nos hace pueblo, ¿verdad? No somos pueblo si no cuidamos de nuestras personas mayores, o no somos pueblo si no cuidamos de las personas que necesitan recibir algún tipo de apoyo, al menos económico, para poder subsistir. Por tanto, cuando se ataca por parte del gobierno a las necesidades económicas de la gente más débil, se está atacando con violencia a través de una desestructuración y una violencia económica directa. Por eso entendemos que tanto la reforma que se llevó a cabo en el año 2011, que alargaba la edad de jubilación, como la reforma que se llevó a cabo el 15 de marzo del presente año, que jugaba con lo que era la jubilación anticipada, ¿verdad?, introduciendo los criterios que están dictados desde Bruselas y desde la política alemana también, sobre cómo tiene España que reglar el acceso a las pensiones de las personas que van dejando de poder trabajar. Pues a estas dos medidas previas se suma esta propuesta nueva, ¿verdad?, que conocimos ahora recientemente por parte del gobierno, y que se ha gestado de una manera absolutamente nefasta para los intereses básicos de subsistencia. Mucho más en esta situación de crisis en la que en muchos hogares la única entrada económica que está ayudando a obtener incluso necesidades básicas alimenticias es las pensiones de las personas mayores que conforman esas unidades familiares.
En muchos hogares la única entrada económica, porque todos los miembros están en paro, es precisamente las pensiones de carácter público. Por tanto, el atentado a estos derechos no es un atentado que se hace contra las personas mayores, y el gobierno está jugando a esto, a intentar incluso invitar, dice, a los jóvenes a que entren en el debate de las pensiones para intentar incluso polarizar, ¿verdad? Intentar separar, intentar crear una discusión entre que esto es un problema entre jóvenes y mayores. Esto es un problema de la ciudadanía que está viendo cómo se merman sus derechos sociales y económicos. La propuesta que está haciendo el gobierno entró el día 16, el 16 fue el miércoles de esta semana, en el Consejo Económico y Social. Se ha hecho de la manera menos democrática que se puede imaginar, ¿verdad? No se le da participación a los sindicatos hasta el mismo momento en que se le está dando esa propuesta de esos 12 expertos que han desarrollado el texto, ¿verdad?, al Consejo Económico y Social para que elabore el informe. Eso quiere decir que sin ni siquiera esperar a que haya una cierta participación social de los sindicatos, de las fuerzas que representan a los trabajadores y a los futuros pensionistas y a los actuales pensionistas en el debate, sin esperar eso, con ese texto que era realmente el que querían aprobar, el que van a intentar sacar adelante, si nosotros lo permitimos, ¿verdad? Con ese texto simplemente lo que están haciendo es un trámite de escenificación de que ahora sí que van a hablar con la patronal, ahora sí que van a hablar con los sindicatos para ver si tienen algo que aportar, y que dice el gobierno y Fátima Báñez, la ministra, que están abiertos al debate y a plantear algunos aspectos del proyecto, pero realmente ustedes van a ver por cómo está planteado el proyecto que no hay ninguna intención real de dejar flecos abiertos a un debate real sobre lo que están planteando. La reforma, antes estaba hablando con el compañero, ¿verdad?, que con Ramón le decía, digo, claro, tenemos todos mucha información, nos llega diariamente mucha información, podemos acceder a internet, quien tiene acceso a internet, y tenemos mucha información, los periódicos información, los noticieros, pero los términos económicos en lo que está cifrada la información, muy pocas personas son capaces realmente de descifrar. Ahora nos tenemos que hacer poco menos que economistas, ¿verdad? Para poder entender cómo es la herramienta de extorsión o cómo es la herramienta económica para que perdamos derechos económicos. Si no está uno muy fino al oído, o si no se para, apunta y busca los términos económicos de los que nos hablan, nos meten en un jaleo terrible y no nos explican realmente de qué se está hablando cuando se habla de por ejemplo, empiezo ya con el tema. Fátima Báñez, la ministra, una de las primeras noticias que lanza para presentar este proyecto es que las pensiones se van a revalorizar, que nunca van a bajar, en un 0,25%. Que esté todo el mundo en calma, que aquí las pensiones siempre, dice, van a crecer. Y eso es una falacia terrible, porque las pensiones, ese código de 0,25%, lo que pretenden hacer es desligarlo del crecimiento habitual por el coste de la vida, ¿verdad? Por el IPC. Estamos acostumbrados a que año tras año, poco, pero crece por el coste de la vida el nivel de pensión. ¿Qué quiere decir eso? Que en función de los precios, en función de realmente lo que nos cuesta pagar un alquiler o hacer una compra, o la cesta de la compra, ¿verdad? En función de eso, supuestamente también tendría que subir la pensión en el mismo volumen. Pues lo que ocurre en este caso es que se separa por primera vez ese crecimiento de las pensiones del IPC, ahí viento ya se separa y establecen un porcentaje fijo de crecimiento que lo llaman el índice de revalorización. Este primer término económico que si uno no lo controla, en principio es difícil entender. Quédense con la palabra para que le suene un poco, índice de revalorización del 0,25%. Con ese argumento pretende el gobierno hacernos creer que las pensiones siempre van a crecer. Ahora bien, la regla que oculta esta propuesta, analizada según los años de déficit, ¿vale?, implicaría que bastarían un solo año, ¿verdad?,
vamos a ver, vamos a hacer una comparativa. Tendrían que, lo que se pierde en un solo año, según el déficit previsto por el Banco Central Europeo del 2%, se tardaría 7 años de bonanza económica para volver a recuperar. ¿Entendemos? ¿Qué quiere decir? Que atan ese 0,25%, ¿verdad? Estabilizan ese crecimiento ahí, pero como estamos en una situación de déficit, resultará siempre que tenemos una pérdida constante sobre nuestro poder adquisitivo, constante, con lo cual se calcula que en cuestión de 15 años la pérdida del poder adquisitivo puede llegar al 28,3%. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta casi un 30% del poder adquisitivo de los pensionistas se puede perder en solo 15 años. Y todo eso con la fórmula del supuesto crecimiento estable que plantea la propuesta. No sé si me explico. Al separar el IPC, el crecimiento del coste de la vida, del 0,25, utiliza, digamos, la crisis económica, el argumento de la crisis económica, para devaluar gravísimamente las pensiones, y entonces, aunque estemos en época de crecimiento económico, solo 7 años de crecimiento económico generarían por lo menos una pequeña congelación del estado de las pensiones, ni siquiera un crecimiento, que no retrocedamos más. Es fuertísimo, ¿no? Entonces, ellos plantean, por ejemplo, lo que llaman también el factor de sostenibilidad, otro término económico que introducen, que por eso les digo que si uno no está como atento con las palabras, no entiende uno exactamente la propuesta que están haciendo. Aquí el factor de sostenibilidad pretende unir el precio de las pensiones a la esperanza de vida. Vaya, la esperanza de vida que se tiene en el momento de abandonar el trabajo, el mercado laboral. Cuando una persona abandona el mercado laboral, se le hace una especie de promedio de su esperanza de vida, y como dicen que estamos viviendo mucho, ¿verdad? Pues sobre ese aumento de esperanza de vida plantean lo que se llama un factor de sostenibilidad y baja la pensión otra vez. Entonces, entienden, la propuesta del gobierno indica que se va a comenzar a aplicar directamente en el año 2019 y reducirá el importe tanto de las pensiones que ya se están pagando como de las pensiones futuras. ¿Entendemos? O sea que bajo esos dos criterios, por un lado el índice de revalorización que plantea, por eso ellos se les llena la boca diciendo, tanto el secretario de Estado para la Seguridad Social, el tal Tomás Burgos, como la ministra Fátima Báñez, los dos han salido durante toda la semana diciendo que es que las pensiones por fin no van a bajar, sino que van a tener una subida estable. Pues que sepamos todas que para contestar a ese argumento es simplemente tener en cuenta que como va el déficit, realmente es una bajada en picado, ¿vale? Es un engaño decir que no van a bajar porque van a subir un 0,25%, cuando el déficit general del propio Banco Central Europeo determina un déficit del 2%, con lo cual siempre mínimo estamos cayendo por año en un 1,75% en el coste de la pensión, mínimo por año. Porque se entiende que la pérdida en total, le digo, insisto, hasta el 28,3% partiendo del 14%. Entre el 14 y el 28,3%, ustedes saben que cada pensión es un mundo, cada pensión generó una cotización diferente, se generó desde una... Entonces la media está ahí, entre el 14,6 creo que es, y el 28,3% de pérdida general. Es gravísimo, y más con los factores que estamos analizando. Ellos dicen que es que en estos últimos años se plantea un descenso de 3,5 millones de cotizantes a la seguridad social, ¿verdad? Plantean ese argumento como una necesidad. Y luego, por otro lado, que ha subido el número de pensionistas y que esto determina un déficit de 35.000 millones entre los años 2012 y 2014. Entonces, lo que hacen con esa comisión, con ese informe de esta comisión de los 12 supuestos expertos, ¿verdad?, de seguridad social, que han determinado que la salida va por ahí, es simplemente tratar de engañar a través de entender las pensiones
simplemente como un gasto estatal, no como una necesidad, una inversión, una necesidad social, un gasto social, sino como simplemente un gasto a eliminar. De hecho, en la presentación de la propuesta se utiliza un montón de nomenclaturas, digamos, de títulos dentro de la propuesta que son que generan un montón de engaños, porque hablan de que ahora más que nunca, dicen, el sistema de pensiones va a ser más estable y previsible que nunca. Claro, estable y previsible en una bajada progresiva en la situación en la que estamos. Y eso lo dice expresamente el titular el secretario de Estado. Dice que, por ejemplo, intentando confundir a la ciudadanía en general en cuanto a lo que supone, dicen que se van a ahorrar 33.000 millones de euros y que estos son insignificantes respecto a al más de 1 billón que tienen como gasto en pensiones, ¿no? Eso es como comparar, digamos, no tiene absolutamente nada que ver lo que es el gasto necesario en sostenimiento de la parte de la población que no puede trabajar respecto a un ahorro. Y sin embargo, a la hora de promocionar, de explicar la medida, lo ponen en la misma balanza como si fuera lo mismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, datos de este propio ejercicio de agosto, en el que, por ejemplo, hay unos recortes gravísimos en materia de sanidad, en materia de educación, que son muy paralelos. Por ejemplo, hoy mismo, en el Boletín Oficial del Estado, ha salido publicada una medida según pacientes con cáncer, leucemia o hepatitis crónica tendrán que pagar el 10% de la medicación especializada. Y hoy salió esa medida publicada en el boletín. Todas estas medidas vienen a recortar gravísimamente los derechos de acceso a la justicia social, mientras que España, por ejemplo, está aumentando en la actualidad los gastos militares de una manera gravísima. Incluso está dotando, se sabe que desde el año 2008, las dotaciones extraordinarias aprobadas por los dos últimos gobiernos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, han sobrepasado un 21% el presupuesto oficial de gasto militar. Con lo cual, dinero para invertir en la sociedad, dinero para invertir en la mejora de una sociedad organizada y cohesionada, tenemos. Lo que pasa es que las necesidades hay que priorizar. Entonces, ya un poco para terminar, solamente que se queden con la idea de ciertas falsedades que van a oír en estos días en los medios de comunicación. Por un lado, es falso que el gobierno esté abierto al diálogo. Desde el punto de vista de cómo ha actuado a la hora de promocionar esta medida y de lo que pretende económicamente pactadísimo a nivel europeo, el gobierno no está abierto al diálogo. En segundo lugar, la medida que están promoviendo prevé, a pesar de promocionarse como una medida de carácter objetivo, ¿verdad? De que es que están viendo nuestra esperanza de vida, lo que tienen en cotización y haciendo cuentas, y esto es lo que nos devuelven, ¿no? Como si fuera prácticamente una cuenta de calculadora y ya está. No es una medida de carácter objetivo y permite mucha discrecionalidad. ¿Por qué? Porque el propio gobierno, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, va a ser, oigan esto, el que modere la velocidad de corrección del déficit. ¿Qué quiere decir eso? Que el propio gobierno va a poder controlar lo que sube o no o baja las pensiones de cada año, y eso ya no se va a hacer a criterio directamente gubernamental en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Eso lo prevé directamente. Por lo cual, que no nos vendan la moto de que esto es la ecuación, es un resultado de una ecuación objetiva, porque esto va a prever que en los años en los que tengamos elecciones generales, aquí haya tongo a la hora de generar información sobre las pensiones. Porque para otra cosa no, pero para votar sí no quieren. Entonces, tampoco es cierto que no vaya a afectar al poder adquisitivo, que se ha dicho con esas palabras por parte del Secretario de Estado para Empleo. Ha dicho expresamente que estén todos tranquilos, tranquilas, que esto no le va a afectar al poder adquisitivo. Es absolutamente falso. La pérdida anual, insisto, se valora por lo menos en un 75% como media, en las pensiones ya concedidas, no sé ni siquiera las futuras. Y que en todo caso, quédense también con la idea, ¿verdad?, de que el sistema de pensiones
se nos está vendiendo como que es insostenible, ¿no? Incluso queriendo crear una cierta fractura social entre jóvenes y personas mayores sobre de qué se quejan que por lo menos tienen un ingreso, ¿no? Cuando nosotros no tenemos trabajo, ¿no? Es un poco la quiebra que están intentando incluso promocionar del propio gobierno cuando se invita a los jóvenes a participar del debate. Pues decir que hoy mismo se presentó un informe paralelo por 24 expertos también sobre la plena sostenibilidad del sistema de pensiones. Es posible que esta sociedad, con las cuentas que tiene, pague las pensiones de manera digna y que la gente pueda salir adelante con recursos económicos suficientes. Y por último, solamente que no olvidemos que tanto las pensiones de carácter contributivo como no contributivo parten de la idea de una sociedad, como decía inicialmente, cohesionada y entrelazada, que es imposible hablar de que somos un pueblo si no somos capaces de cuidar de las personas que componen el pueblo y no pueden trabajar. Nada más.